seguimos aquí en la 90.7. Ahora vamos a estar hablando de un tema que muchos habló, sobre el tema de la caja de jubilaciones, aporte, allá por el 2009, ¿no? Allá por el 2009, denuncias eh, de algunos ciudadanos, también funcionarios en algún tiempo de la Municipalidad de Diamante por los aportes a la caja de jubilación, donde estaba involucrado también hoy el actual intendente Juan Carlos Darrichón, intendente en ese tiempo también. Por eso lo vamos a tener al doctor Luis Estelo, que nos va a estar hablando de esto, de que la justicia dio sentencia, ¿no?, sobre los aportes de la caja de jubilaciones. Esto ocurrió allá por el año 2009, y nos va a estar explicando qué dictaminó la justicia. Pero primero lo vamos a estar presentando al doctor. Muy buen día, Luis, ¿cómo le va? Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Bien, la verdad que bueno, aquí estábamos haciendo la introducción. ¿Nos podés contar qué pasó allá por el 2009 con estas denuncias por los aportes a la caja de jubilación? Bueno, esto es un caso que, digamos, dadas las características de nuestra ciudad y particularmente la facilidad con que a veces se difunden algunas informaciones, Sí. lógicas por el interés social que tienen, allá por el 2009, un grupo de funcionarios, en este caso particularmente Fernando Pacheco, que era presidente del bloque de la oposición de la Unión Cívica Radical, Sí. otra concejal Brumati, y un grupo de empleados municipales filoradicales, patrocinados por quien había sido el secretario de Hacienda, el secretario del intendente Coloví, hicieron una Sí. denuncia en la justicia planteando la demora en el pago de los aportes de la entonces gestión municipal de Juan Carlos Darrichón Sí. y con la secretaría de Héctor Zapata. Hicieron una presentación judicial, eso motivó por supuesto una investigación que, vale decir, se hicieron las primeras incidencias investigativas, en donde surgió realmente una demora en el pago de los aportes Sí. previsionales, que no solamente incluía la gestión del entonces intendente municipal, sino que también abarcaba gestiones anteriores. Y acá viene la primera cuestión, hasta si se quiere, bizarra de esta denuncia que se hizo, Sí. porque, digamos, desde las primeras investigaciones surgió que la práctica administrativa que se llevaba a cabo adelante en la gestión del entonces intendente Juan Carlos Darrichón era la misma que se había llevado adelante anteriormente, tanto por Humberto Re, del cual el padre del denunciante, Fernando Pacheco, había sido secretario, y de Juan Colovic, en donde el letrado patrocinante, Julián Vergara, también había sido patrocinante. Y esta circunstancia, en un primer momento, también provocó que, digamos, el juez de la causa, generara una resolución en donde le pidiera al fiscal concretamente de que interpretara también si la conducta de los funcionarios de las gestiones anteriores también estaban involucradas en la misma investigación. De manera que, fíjese, digamos, lo sorprendente, lo curioso y hasta, si se quiere, lo absurdo, que los propios denunciantes pasaron a ser involucrados. Es decir, el padre de Pacheco, eh, Re, Coloví y el propio exsecretario Julián Vergara, entonces abogado patrocinante. Bueno, la suerte de este juicio transitó distintas etapas, en Sí. instrucción directamente
el juez Barbayelata dictó el sobreseimiento de todos los involucrados que fueron en un primer momento el intendente, el secretario de Hacienda Héctor Zapata y la contadora municipal Oliva Cáceres de Taleb, porque precisamente es ella, o mejor dicho, el contador municipal, quien tiene a su cargo el control de los pagos que hace la municipalidad. De manera tal de que si la municipalidad no pagaba en tiempo y forma los aportes municipales, podía haber responsabilidad por parte de la contadora. Esto fue apelado oportunamente por la Fiscalía, fue confirmado por la Cámara de Apelaciones, entonces integrada por el doctor José María Chemes, Perotti y de Giorgio. Y luego, en una segunda apelación, el Tribunal de Justicia, por razones eminentemente técnicas, estableció que era nula la sentencia porque decía que tenía fundamentos contradictorios y estimó necesario que la causa sería lo mejor que sea resuelta en un juicio oral y público, de manera que toda la sociedad pudiera saber qué es lo que sucedió. Bueno, esta a su vez, digamos, la circunstancia de que Juan Carlos Darrichón asumiera como legislador provocó de que por los fueros se dividiera la causa. Y fuimos a juicio oral, en principio, con Héctor Zapata. En la causa se demostró de que esta práctica que se le imputaba a los exfuncionarios municipales había sido seguida por todas las gestiones anteriores. Y cuando digo por todas las gestiones anteriores, es por Zapata cuando fue intendente por primera vez, por Rey Pacheco cuando fue intendente por segunda vez, Colovic Vergara cuando fue intendente en la tercera gestión, digamos, después de Zapata, nuevamente por Rey Pacheco, fue también por Darrichón Zapata, y fue además por los intendentes subsiguientes, es decir, que fíjese cómo habrá sido de estructurar el déficit municipal para no poder hacer el pago de los aportes en tiempo, que luego de la denuncia esta práctica continuó, obviamente porque el dinero no alcanzaba. Es decir, ¿cómo funcionaba este sistema? Muy sencillo. A fin de mes hay que juntar los fondos para abonar salarios y 10 días después deben abonarse los aportes previsionales. El esfuerzo para juntar dinero para salario provoca de que muchas veces no haya una masa dineraria suficiente como para pagar las dos cosas a la vez. Y eso hacía diferir en el tiempo el pago de los aportes previsionales. No es que no se pagaban, sino que se pagaban diferidamente. Y en esto un punto también a aclarar, y con lo cual trasunta concretamente de que esta denuncia fue estrictamente política. No hubo otra motivación. Y hago un paréntesis también. Una denuncia que fue hecha en el año 2009. 2009. El radicalismo en Diamante era un bastión político en toda la provincia. Tal vez Diamante debe haber sido el lugar donde más fuerte estaba el radicalismo. Habían gobernado la municipalidad de Diamante por 16 años y 20 el departamento. De pronto irrumpe un dirigente distinto que gana las elecciones, que impone una forma diferente de gestionar, que va a la reelección y revalida los galardones como intendente por una amplia mayoría. Y que curiosamente el que compitió en aquel momento contra Juan Carlos Darrichón como intendente en el año 2007 fue quien después termina siendo abogado
patrocinante de la denuncia. Esta circunstancia estuvo dada precisamente porque, frente al decaimiento que venía teniendo el radicalismo para poder afrontar las elecciones, no hizo otra cosa que aquellas cuestiones de menú, sí, aquellas cuestiones en donde se trata de embarrar la cancha cuando no se tiene propuesta y se trata de ensuciar a la gente, con cosas que muchas veces terminan en el olvido, pero que en el momento ayudan, colaboran, y es una forma de hacer política, la forma de ensuciar, la forma de embarrar la cancha, la forma de, en vez de plantear propuestas, decirle a la gente aquel es malo. Y fíjense que el dato concreto, como decía recién, sí, de la sinrazón de la denuncia, es como dije, que fueron los propios involucrados los que después luego terminaron siendo involucrados ellos mismos por parte... ¿Y quiénes fueron, Luis, para que la gente tenga claro? Sí, Fernando Pacheco, que con su denuncia involucró a su padre. Sí. Y también lo involucró a al ex intendente, en el cual su padre había sido secretario, es decir, Humberto Rey. Julián Vergara, que había sido secretario y que lo involucró también a Juan Coloví. Sí. Es decir, que esto no tiene que ver con que ellos hicieron cosas malas, tiene que ver con que ellos hicieron lo mismo que ellos denunciaron, y que esto se basó básicamente en que la municipalidad lamentablemente no tiene un superávit que permitía afrontar todas las deudas simultáneamente. Un dato que salió de la investigación es que desde el 2005 hasta el 2016 siempre fue la municipalidad deficitaria. Repito el dato porque no es menor, es decir, todos los ejercicios del 2005 al 2016 la municipalidad fue deficitaria. Y digo del 2005 hasta el 2016 porque no se investigó para atrás. Porque si se hubiese investigado para atrás, seguramente también hubiese sido deficitaria, a punto tal que en la investigación surgió también que la demora en aportes no fue únicamente a partir de la existencia de la caja municipal, sino que también se venía dando cuando la municipalidad aportaba a la provincia de Entre Ríos, es decir, a la caja provincial de jubilaciones y pensiones. Pertenece a la provincia. Y siguiendo con el relato, en el juicio sí, se probó que esto era una práctica continua de todas las gestiones. También se probó de que existió ese déficit. Se probó de la existencia de convenios que marcaban concretamente de que no se podía pagar habitualmente, sino que también era un hábito en donde la municipalidad se demoraba, hacía convenios, sí, y después regularizaba la deuda. Y un dato que hay que agregar, especialmente apuntando a esto de una denuncia sin sentido, que la gestión anterior a la que asumió Juan Carlos Garrichón allá por el 2003, sí, en meses antes de dejar la gestión, había concertado un convenio por deuda de aportes personales y patronales y otras deudas tomadas con la caja, que ascendió, según se informó al tribunal en la causa Zapata, a 60 millones de pesos si lo tomamos a dólar oficial y a 120 millones de pesos si lo tomamos a dólar blue. Con el agregado de que, fíjese, digamos, esta cuestión relacionada a la administración, que Humberto Rey y Fernando Pacheco celebraron ese acuerdo dejando deuda por 20 años. Por 20 años. Es decir, un verdadero presente griego. Y acá, obviamente, el intendente que asumió tenía un conflicto.
porque o pagaba lo anterior o pagaba lo propio. Claro. Y como la municipalidad es una continuidad jurídica, obviamente hay que afrontar los aportes adeudados anteriormente. Entonces, le tocó pagar todo, le tocó pagar lo anterior, le tocó pagar lo propio y le tocó en algún momento, como fue el año 2008, 2009, el déficit que se produjo con las famosas hipotecas, la cuestión del campo, etcétera, etcétera, que retrajo los ingresos de la municipalidad. Claro, la gente está pensando y dice, me parece muy cercano a lo que está pasando algo a nivel nacional ahora, a lo lejos, ¿no? Porque el gobierno recibió una deuda de 20 años, tuvo que pagar esa deuda y más todo lo que se venía. Es algo así. Es tal cual, tal cual. Yo creo que es un buen parangón, Sí. una buena comparación, pero en este caso particular, digamos, como chiste, si Sí, se quiere, sí. aquellos que generaron una deuda Denunciaron. y denunciaron por una cuestión política y terminaron siendo involucrados. Claro. Esta circunstancia, en la cual también se demostró de que no hubo daño a la caja, porque incluso cuando se hacían estos convenios que se demoraba la municipalidad, pagaba intereses más altos que lo que la caja tenía cuando tenía el dinero y los depositaba a plazo fijo. Claro. Y a la vez también se demostró que nunca los jubilados o los beneficiarios dejaron de cobrar. Así que no hubo un daño concreto, Claro. sino que hubo en un momento determinado, como le pasó a los intendentes anteriores y a los intendentes siguientes, la necesidad de optar entre pagar sueldos o pagar jubilaciones. Pagar sueldo es una cuestión alimentaria, pagar jubilaciones no se dejaba de pagar, sino que se difería en el tiempo. Y tan grosero fue esto que lamentablemente llevó 20 años y en esos 20 años todos sabemos que las mentiras circulan muy rápido y que la verdad siempre llega tarde. También en esta circunstancia esa mentira duele, hace daño. A eso iba, ¿no? Daño y perjuicio, porque la historia fue a dónde quedó la plata ese que no se aportó. Nunca siempre se habló de Juan Carlos, de dónde quedó ese dinero, ¿no? Hoy la justicia dijo que no era así como se decía en el pueblo, en la ciudad, ¿no? Es que, digamos... O lo quisieron sembrar, ¿no? En los ciudadanos. Hay una estrategia perversa que es la de denunciar y después tergiversar lo que se denuncia, porque la denuncia y la investigación consistió en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es un delito menor, un delito que incluso tiene una pena de 1 mes a 2 años. Es un delito menor, ni siquiera nadie va preso por este delito. Y en Diamante, en algunos sectores, por supuesto interesados y malintencionados, lo que se decía que había peculado, con lo cual se lo condenó a Humberto Rey, que es un delito absolutamente distinto, que es un delito en donde uno toma el dinero y se lo lleva a la casa o lo dispone de una manera, lo saca de la esfera de custodia de la administración. Un delito económico es el peculado, mientras que el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público es un delito formal, es decir, lo que se sanciona es el incumplimiento en sí mismo, tratando de resguardar la buena administración, pero no es económico. Claro. No sé si se entiende claramente. Y llegamos al punto de las definiciones, y acá está la cuestión básica, elemental, que nos da la claridad absoluta para decir que esto nunca existió. El Ministerio Fiscal es el órgano natural de acusación, es aquel que acusa. Ustedes habrán visto, hoy por hoy, en algún juicio de algún político importante, que dice, el Ministerio Fiscal pidió tantos años de condena. Exacto. En la causa Zapata, el Ministerio Fiscal se abstuvo de acusar. Es decir, que el propio Ministerio Fiscal entendió de que no había responsabilidad penal. Y esto habla claramente de 12 años, como recién dijimos, de un montaje
de acusaciones, de difamaciones, Sí. de expedientes mediáticos, en donde cada vez que salía una noticia del actual intendente por alguna circunstancia, muchas veces se lo ligaba a la causa en la cual estaba investigado, que se tergiversaba el verdadero motivo de la investigación, poniéndole el condimento de que era un delito económico, y que quedó total y absolutamente demostrado, no solamente que no existió por todas las pruebas que hubo, sino porque el órgano natural en el cual tenía que acusar dijo: yo no puedo Bien. acusar porque la gran cantidad de pruebas existentes demuestran de que no hubo responsabilidad penal. Eso con Zapata. Eso con Zapata. Nos tocó, después de Zapata, enfrentar la causa Sí. acá en Diamante, en el juzgado de garantía, porque habían quedado divididas, como dije al principio. Zapata fuimos a juicio, Sí. y con Juan Carlos Darrichón teníamos que seguir la etapa instructoria para después ver si se lo procesaba o si se lo sobreseía. Obviamente el antecedente Sí. Zapata sirvió de fundamento para también lograr el sobreseimiento. Y en esta oportunidad también la Fiscalía acompañó el pedido de sobreseimiento de Juan Carlos Darrichón. De manera que tanto Zapata como Darrichón, si bien ejercimos la defensa, demostramos la inexistencia de perjuicio, de que era una práctica común, Sí. pagar los aportes que no fue generada por los funcionarios, sino por el personal de planta estable técnico, es decir, por la propia contaduría. La propia contaduría era la que había diseñado este Sí. sistema para que, frente a la imposibilidad de pago simultáneo de aporte y salarios, se pagara salario y se difiriera el pago de aporte para un periodo posterior. Entonces, acá en Diamante, de la misma manera que pasó en Paraná, Sí. la jueza Josefina Tienot, haciendo valer el planteo de la defensa, también el consentimiento que tuvo el Ministerio Fiscal en que se lo sobresea, y vale aclarar que si el Ministerio Fiscal no acusa, no se puede seguir, y la jueza de garantías, Josefina Etienot, dictó el sobreseimiento de Juan Carlos Darrichón. Y un dato de color, si se quiere. Josefina Etienot fue la viceintendenta de Barisco. Sí. Es decir, que nadie puede decir No. que esto es un fallo político. Es un fallo absolutamente ajustado a la verdad y a derecho. Y que lamentablemente 2 funcionarios probos que trabajaron adecuadamente para administrar una municipalidad que, debemos reconocerlo, es pobre, estuvieron 12 años en vilo por el comentario malintencionado de un montón de gente. Sí. Y en eso, Alejandro, uno sabe de que la difamación, como decía algún político en el pasado, es como una moneda falsa. Sí. La acuñan los perversos y la transmiten la gente buena por ingenuidad. No, por supuesto. Esas personas que fueron, que hicieron esta denuncia, ¿cómo quedan con la justicia? ¿Se puede hacer alguna denuncia por daño y perjuicio o no? Bueno, yo creo que... Porque no solamente fue en la justicia, sino también fue difamar quizás en las redes sociales, publicar o no. Sí, cuando sucede este tipo de cosas en la justicia y se alteran los datos concretamente de forma malintencionada, evidentemente sufre la persona. Yo siempre cuento, en alguna oportunidad que fui al Padre Ignacio, me llamó la atención que la gente pedía
digamos, para que se le resuelvan los problemas legales. O sea, eso es por la enorme carga emocional que genera estar sujeto a un proceso penal. Más funcionarios como los involucrados, que también tienen una carrera intachable y que, a ver, tienen la aspiración de continuar políticamente. Y a eso hay que agregarle la afectación emocional con la familia, con los amigos, es propia naturalmente, ¿no es cierto? Porque uno se ve que está de pronto rozado por cosas en las cuales no tuvo nada que ver, Sí. y que a veces la política y la administración lleva a tomar decisiones que son necesarias en el momento y que uno tiene que tomar la valentía de hacerla, porque podría haberse decidido otra cosa, no pagar, por ejemplo, proveedores, Claro. y que no ande el servicio de recolección, no pagar obra social y que Sí, los sí, sí. empleados no tuvieran obra social en tiempo y forma. Es decir, pero en las decisiones hay que tener un norte y hay que dar prioridades. Claro, Y evidentemente en esas prioridades elegidas, la justicia dijo que estaba bien. claro, porque nunca se dejó de pagar el sueldo a los jubilados. Nunca se dejó de pagar el sueldo a los jubilados. Jubilados. Ni y la deuda se terminó pagando, y la deuda se terminó pagando, no es que es una deuda que quedó pendiente, y a la vez la caja, por la deuda, digamos, en función de la demora en el pago, tuvo intereses más altos que lo que tenía si depositaba la plata a plazo fijo en una entidad financiera. ¿Se pagó la deuda entonces? Se Esa pagó la deuda. La deuda esa de La Juan deuda Carlos, la del gobierno de Juan Carlos Darrichón, ¿se pagó esa deuda? se pagó, está cancelada. Para que quede claro, entonces si hay una deuda ahora, no es esa la del 2009 de Juan Carlos Darrichón. Deudas por aportes y contribuciones de la gestión de Juan Carlos Darrichón, 2003-2011, está cancelada. Bien, eso viene a aclararlo para que no quede en duda. Entonces la deuda se pagó, los jubilados en ese tiempo seguían cobrando el sueldo y no fue la única gestión que usó esta modalidad de no sé si de emergencia, llamarlo de emergencia, pero fue unos momentos difíciles, 2009 en adelante. No fue la única por lo que usted decía, doctor, ¿no? Ya venía otros gobiernos haciendo lo mismo. ¿O lo hicieron después también? No todo, no algunos gobiernos, todos. ¿Todos? Todos. Ah, bien. Todos. No Bien. algunos gobiernos, todos. Antes y después. Antes y después. E insisto en esto. Imagínense, digamos, el cimbronazo de haber demorado el pago de los aportes y que haya una denuncia penal y una investigación, y sin embargo no se pudo evitar. Continuó haciéndose lo mismo. Y podemos decir que, bueno, de pronto esto fue un mecanismo usado en esa gestión, pero no, la que siguió hizo exactamente lo mismo, Aranda hizo exactamente lo mismo, sí, todos hicieron exactamente lo mismo. Es decir, de manera que esto, vuelvo a insistir, no tiene que ver con el propósito deliberado de no pagar aportes, tiene que ver con un déficit estructural de la caja, de la municipalidad, que muchas veces no permite afrontar todas las deudas al mismo tiempo. No, la verdad que explicarlo de esta manera, creo que la gente, la que está escuchando y la que la está viendo también por el canal, que le quedan claro entonces que la deuda se saldó, esa deuda que hubo en la gestión de Darrichón allá por el 2003-2011, decía usted, el 2009 en adelante, esta deuda de la Caja de Jubilaciones se saldó, no fue el único gobiernos anteriores y después hasta el gobierno de Aranda usaron la misma modalidad. Las tres personas que presentaron esta demanda terminaron involucrados también en esto. Las personas que, digamos, promovieron, asistieron o iniciaron la denuncia, terminaron involucrados, Pacheco con su padre y los otros individualmente. Con esto, creo que acá queda claro, ¿no es cierto? Acá queda absolutamente claro. Fueron a hacer una denuncia
de lo mismo que ellos hacían. Claro. Y esto no puede tener otra motivación que una cuestión política. Terminaron salivando y quedando ensuciados ellos mismos. No, la verdad que para ir después finalizando, para que le queden claro al ciudadano común, entonces Juan Carlos Darrichón, esta denuncia que tanto se habló sobre el manejo de los aportes a los jubilados en la caja de jubilaciones, la justicia no encontró nada, ni al Carlos Zapata ni a Juan Carlos Darrichón que haya incurrido en algo ilícito. Es más, no solamente la justicia, digamos, con un fallo judicial, Sí. sino que el órgano acusador no acusó. El órgano acusador dijo, no hay mérito, no existe motivación suficiente para que debamos acusar. Esta persona no es responsable penalmente. Y por supuesto, el juez dijo, si el Ministerio Fiscal no acusa, y después de hacer una valoración en donde tomó básicamente la posición de la defensa, de que era una práctica común y no había fondos suficientes al momento del pago, dijo absolver y dejar a salvo el buen nombre y honor tanto de Héctor Zapata como de Juan Carlos Darrichón. Y los que hicieron la denuncia tuvieron que declarar, hacer, porque realmente hacer una denuncia, si fue algo muy político, realmente no solamente daña al denunciante, ¿no? Sino también a la ciudad o al pueblo. Bueno, fue curioso porque los denunciantes, salvo Fernando Pacheco y la ex concejal Brumati, sí. Los demás no se presentaron a declarar. No se presentaron a declarar. Y el testimonio de Fernando Pacheco, debo decirlo, dio lástima. Era una incongruencia sobre otra incongruencia, daba datos falsos, e incluso cuando se le preguntó concretamente por la deuda que había dejado la gestión de su padre, sí. Como secretario de Hacienda, parece que no se conocen porque dijo que nunca le había preguntado. Claro. La verdad que entonces cuando declaró, hubo, como dice usted, no se acordaba de algunas cosas y realmente declaró cosas que no eran reales, por lo que está diciendo usted, ¿no? Sí, no se acordaba de que el padre había dejado una deuda que, actualizada a dólar oficial, representaba 60 millones de pesos, que se la dejó a la gestión siguiente, y que hicieron un contrato verdaderamente leonino, en donde dejaron endeudada a la municipalidad por 20 años. Y que esa carga se la dejaron al intendente siguiente, y que el hijo, porque el intendente le pagaba la deuda al padre, terminó denunciándolo. El intendente siguiente, para que la gente entienda, ¿quién era? Juan Carlos Darrichón. Ahí, el intendente siguiente, cuando el doctor dice Juan Carlos Darrichón, que estamos hablando de una deuda de 20 millones en ese momento, que el intendente recibe esa deuda de 60 millones. De 60 millones. Dice que debería pagarla el gobierno siguiente, que fue el de Juan Carlos. La verdad que, como dice, fue algo medio raro, bueno, en el barrio dice medio arrebatado, manotazo de ahogado, algo político, no sé qué sucedió en ese momento, pero que tardó cuántos años, y estamos hablando de 2022, casi de 12 años. 12 años para que hoy se sepa, hace unos meses está el veredicto, que entonces ni señor Zapata, perdón, ni el señor Carlos Darrichón no se le encontró nada ni por esto, ni por las denuncias que tenía por los recién nombrados por el doctor Estelo. Entonces ahora quedó la causa, ya está, ya no puede haber apelación o una denuncia, perdón, no puede haber nada, ya queda finalizada. La causa tiene la particularidad de que el órgano que acusa y que puede apelar fue el que consintió la absolución y el sobreseimiento. De manera que, a ver,
más allá de que ya están los plazos agotados y ya Sí, la resolución está firme y esto quedó está firme. consolidado, hubiese sido una absoluta incongruencia Sí, que el Ministerio Fiscal haya pedido la absolución, porque el que pide la absolución de Zapata es el propio Ministerio Fiscal. El claro, que pide el sobreseimiento de Juan Carlos Darrichón es la defensa, pero el Ministerio Fiscal acompaña ese pedido. claro. Entonces, no podría haber una apelación de quien previamente había consentido la idea de que no era delito o que no había responsabilidad penal por parte precisamente de los dos funcionarios justicialistas que habían sido investigados. Para finalizar, me gustaría que haga una reflexión más allá como abogado de Juan Carlos Darrichón, como también como político, usted, doctor Luis Estelo, una reflexión para el ciudadano común, una reflexión para el vecino, ¿no? Que lo está escuchando más allá de todo lo legal y todo. ¿Qué reflexión hace de estos 12 años que sufrió Juan Carlos? Que sufrió Zapata, que sufrió el peronismo, ¿no? Porque también sufre el peronismo. ¿Qué reflexión hace usted? Bueno, en principio yo he estado siempre en contra de judicializar la Sí, política, porque la política en sí mismo no es sino la presentación de propuestas para que la sociedad elija y valore quién puede ejecutar y llevar adelante la mejor administración en un ámbito tan chico y en una ciudad que tiene alma de pueblo. sí, Entonces, cuando uno hace una denuncia en este ámbito, evidentemente se está metiendo con el propio vecino. A eso hay que agregarle que este tipo de denuncia como estrategia electoral o política siempre está de la mano de la mentira, de la denostación, de la claro, difamación, y eso es lo que yo creo que uno tiene que evitar en ciudades tan chicas como la nuestra. Evidentemente, este tipo de prácticas es la sí, degradación de la política, es la perversidad por la perversidad misma, es decir la mentira y buscar en donde no se puede o donde no se logra cosas que a través de embarrar la cancha, de ensuciar a la gente, y que cuando viene la vuelta, porque de alguna manera esto siempre trae cola, hoy hablábamos de que si puede haber un juicio de daños y perjuicios, sí, imagino, no lo hemos hablado, pero pero que se tanto puede. Zapata como Garrichón deben estar pensando en el sufrimiento que han tenido durante estos 12 años y de qué manera hacer una justicia compositiva de todos sus sufrimientos a través Claro, de un juicio de daño y perjuicio, que si es que lo están pensando, donarán el resultado, lo que sea, pero sí, que también llevarán a los involucrados a tener que soportar las mismas circunstancias que ellos tuvieron que soportar. claro, Y hay un dato que nosotros lo ponemos, sacamos una solicitada y lo ponemos en la solicitada, que en el discurso de la Asamblea Legislativa, el gobernador Bordet habló concretamente de reformar el Código Procesal Penal, exacto. precisamente porque hay causas como esta que durante 12 años no fueron ni para adelante ni para atrás. Se mantuvieron de manera indeterminada todo este tiempo al solo efecto de tener a dos funcionarios en un estado de sospecha permanente, Sí, con todo lo que ello implica y con toda la distorsión de esto, porque en definitiva, técnicamente el dato es que el incumplimiento de los deberes de funcionario público no involucra dinero, pero cuando se tira la idea de una denuncia es porque robó, se quedó con plata, hubo algún tipo de defraudación. Y no hubo absolutamente nada de eso. Quedó absolutamente demostrado. Y la última reflexión, que sí. coincido plenamente con lo que dijo el gobernador Bordet, es que no hay que politizar la justicia. Bueno, Luis, creo que quedó claro, acá por los mensajes que tengo, quedó claro. Y bueno, seguramente sabremos lo que va a determinar el intendente o no, como decíamos, por daño y perjuicio del señor Zapata, pero quedó claro que el señor intendente quedó absuelto. Es más, ni siquiera fue acusado
por el tema, más allá de la denuncia que tenían contra él sobre los aportes a la caja de jubilaciones. Y bueno, tardó 12 años casi, pero se dio el veredicto y bueno, usted como abogado hoy aquí en la radio lo acaba de comunicar al ciudadano. Luis, gracias. No, al contrario, gracias por permitirme aclararlo. Nosotros volvemos enseguida. Vamos a ir a una pequeña tanda de 4 minutos y volvemos. Estás en 90.7. Porque sos